Hola amigos, ¿qué tal? Es grato poder saludarles aquí del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Gonzalo Reyes, soy estudiante del cuarto año de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Y bueno, alegre por encontrarnos aquí para compartir de su palabra y estudiar un texto maravilloso en realidad, que personalmente me parece que es un texto que tiene valiosas lecciones que enseñarnos, valiosas. Sin embargo, antes de realizar este estudio, vamos a orar para que el Señor pueda dirigirnos, que su Santo Espíritu pueda capacitarnos. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, oh Dios, te damos por la oportunidad que nos has dado de poder escudriñar las Escrituras, por este maravilloso privilegio de tener esta revelación tuya. Te suplicamos ahora que vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que nos guíe a toda la verdad y que sobre todo podamos aplicar todo lo que aprendamos de este estudio, que sea algo productivo, fructífero, Dios, y que también todo lo que concluyamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien amigos, vamos a abrir entonces nuestras Biblias. Abre tu Biblia en casa, allí donde te encuentres, o prende tu Biblia. Vamos a buscar el texto en Romanos, el capítulo 8, el versículo 22 y 23. Dice así: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y en primer lugar, lo que vamos a ver es el contexto histórico, comenzando por fechar el libro de Romanos. ¿Cuándo se escribió el libro de Romanos? Conocemos que el ministerio de Pablo comenzó un tiempo después del apedreamiento de Esteban, cuando se entrega al Señor en el 35 después de Cristo, y tiempo después, luego de aproximadamente unos 13 años, comienza el ministerio de Pablo. Hechos 13 narra cómo a Pablo y a Bernabé le impone la iglesia a las manos, ¿no? Entonces, el ministerio de Pablo, desde ese momento en el que le imponen las manos, es muy probable que haya comenzado en el reinado del emperador Claudio, ¿no? Y haya terminado en el reinado del emperador Nerón. Se tiene este conocimiento por el hecho de que Claudio había sido emperador antes de que Pablo comenzara su ministerio, y Nerón probablemente asumió el cargo de emperador en el año 54 aproximadamente, o por estas fechas. Entonces, ¿cuándo tuvo lugar la escritura de Romanos? Bueno, hay algunas pistas que contribuyen a la tarea de fechar este libro. En primer lugar, Romanos 1, 8 al 15, cuando Pablo introduce su carta, menciona que tiene el deseo de visitar Roma. No ha podido visitarles aún. Tengamos en cuenta eso. Segundo, Romanos 16, 3, también Pablo les comparte los saludos a Aquila y a Priscila, ¿no? Estos ya no se encontraban tal vez en el lugar donde Pablo estaba, por lo que ya se encontraban separados. Y hay bastantes propuestas sobre cuándo pudo Pablo haber escrito esta carta. Andrew Steinman, por ejemplo, dice que Pablo tal vez habría escrito esta carta en Grecia, en esta breve estadía que narra Hechos 20 del 1 al 3, ¿no? Se dice que Pablo estuvo 3 cortos meses en Grecia, luego de su paso por Éfeso, ¿no? El comentario bíblico adventista afirma que probablemente esta carta fue escrita desde Corinto, ¿no? Porque menciona a algunos amigos de Corinto en sí, a Gayo, a Erasto, ¿no? En Romanos 16, 23. Lo más lógico sería afirmar que Romanos fue escrita entre uno de estos dos periodos, ¿no? Entre uno de estos dos periodos, probablemente lo más tarde, no superando la fecha del año 58 después de Cristo. Puede ser antes también. No se tiene una idea clara acerca de esto, pero la fecha máxima sería el año 58, tratándolo sobre todo del año 57. Ahora, ¿qué sucedía en el ámbito político en estas fechas? Bueno,
Como ya habíamos dicho, la obra ministerial de Pablo se desarrolla mientras ocurría el reinado del emperador Claudio y el emperador Nerón, ¿no? Durante el periodo de Claudio es que, como dijimos, Pablo fue llamado al ministerio, pero fue durante el periodo de Nerón donde se desarrolló la mayor parte de este, ¿no? Y también donde Pablo escribió la mayoría de sus cartas. Si entendemos que Nerón ya era emperador cuando Pablo escribe Romanos, tenemos entonces que la iglesia en Romanos, una iglesia que no se sabe quién fundó, ¿no? La iglesia en Romanos se encontraba ante una situación interesante, porque los romanos, al ver a su nuevo emperador, tenían expectativas de él. Sin embargo, Nerón prontamente empezó a decepcionarlos, a minar su confianza de los ciudadanos romanos, porque a Nerón en realidad le encantaba la música, el teatro, el deporte, le encantaba todo ese tipo de placeres, y poco a poco se lo empezó a ver. Hay que entender que también Nerón entró a los 17 años a ser emperador, ¿no? Entonces todo esto hace que el pueblo romano esté profundamente decepcionado por su gobernante, mira hacia el futuro y lo ve lúgubre, ¿no? Es un mal augurio el que ven con este joven emperador y lascivo emperador Nerón, ¿no? A esta iglesia es a la que Pablo le escribe. No solo esto, también tenemos, pasando ya del contexto histórico al contexto lingüístico, encontramos que el idioma en el que fue escrito la carta a los romanos, como la mayoría y casi la totalidad de literatura del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. En griego, pero no cualquier griego, sino el griego koiné, ¿no? ¿Por qué griego koiné? Griego koiné era el lenguaje popular de la época. En realidad se hablaba en el mismo ámbito judío. Ya había hablantes del griego, ¿no? Personas que hablaban el griego, ¿no? Y este griego no solamente se limitaba a una clase social baja. En realidad, tanto la nobleza como la plebe usaban este tipo de lenguaje para comunicarse. Por eso es que era tan famoso, y en realidad por eso es que el griego fue usado como herramienta para compartir el evangelio y para hacer que se expanda con mayor magnitud. Bueno, Roma era una ciudad, era un imperio que a priori al menos respetaba el culto a otros dioses. Daba la libertad de culto, ¿no? No prohibía que tal persona adore a otro dios ni a otro dios, simplemente se tenía que respetar de forma correcta al César, ¿no? Y obviamente pagar los impuestos, ¿no? Eso sí, los romanos eran bastante, celebraban bastante, eran bastante expresivos, al menos en lo que son sus fiestas, y había muchos acontecimientos de suma importancia para los ciudadanos, para todo el público. Esta característica es esencial. La adoración en los romanos era pública. Sin embargo, las ideas de los romanos diferían bastante con la de los cristianos. Una idea central en la teología romana, si es que se le puede llamar teología, es la idea de que los dioses habían escogido a Roma como la ciudad principal, ¿no? Era una salvación geográfica en este tipo de casos, ¿no? Era una salvación que se basaba en el aspecto racial o étnico, ¿no? Es decir, los dioses salvan a los romanos, ¿no? Y esto está completamente en contra vamos a decirlo así, del mensaje del evangelio, el mensaje que Pablo estaba predicando. Pablo mismo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Aparte, conocemos que Roma era politeísta. La idea de un solo Dios no existía para los romanos, mientras que para los cristianos era un pilar fundamental. Hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, lo dice, creador de todo, lo dice Pablo, ¿no? Entonces, esta idea del politeísmo no estaba de acuerdo, o no estaba en relación con lo que los cristianos, profesaban. Y entramos ahora sí al último contexto que vamos a hablar el día de hoy, es el contexto cultural, ¿no? La adopción, y esto es lo importante. La adopción no era un fenómeno raro en el mundo romano, era algo, por así decirlo, común.
y había características para que uno sea adoptado. Por lo general se adoptaba a una persona adulta, no a un niño como sucede en la actualidad. No solo eso, el propósito por el cual alguien era adoptado no era para, como se ve ahora, darle una educación, tener el deseo de tener un hijo, de crear a alguien, transmitir conocimiento. No, no, no. El principal motivo para adoptar a alguien era la transmisión de herencia y la recepción de cuidado. Es decir, yo le doy herencia al hijo que adopto y él me cuida, ¿no? Debido a su creencia después de la muerte, la nobleza romana se valía de la adopción, ¿no? Para que los adoptados puedan cumplir también ciertas responsabilidades. Dícese que los romanos querían que se haga un culto post-mortem, ¿sí? Post-mortem. ¿Por qué? Porque así ellos se iban a sentir más beneficiados en el más allá, ¿no? Entonces, también era una adopción, por así decirlo, interesada. El adoptado adquiría el nombre, la familia, el derecho a pertenecer a esta familia, que por lo general eran familias de la nobleza, y el que adoptaba, el adoptador, si queremos decirlo así, obtenía su salvaguarda, obtenía aquel que podía hacerle este tipo de rituales y podía cuidarlo en la vejez. Ahora, esta relación fue usada como ejemplo por Pablo para ejemplificar la adopción de Cristo por cada uno de sus hijos a través del bautismo del Espíritu. Queridos amigos, y con esto vamos a cerrar haciendo una aplicación breve. Este asunto de la adopción es importante porque Pablo usa esta imagen de adoptar a alguien, y así como la adopción en los tiempos de Roma significaba el hecho de adquirir un apellido y pertenecer a una familia, de la misma manera, el Evangelio de Pablo mostraba el hecho de que Dios quería hacernos de su familia y queríamos que tuviéramos su título, el título de hijos de Dios. Hacernos hijos de Dios y ser parte de la familia de Dios era el propósito por el cual Dios nos adoptaba. Y ese llamado sigue siendo aún para nosotros el día de hoy. Dios desea adoptarnos. Podríamos decir, nosotros somos huérfanos, que es lo que Pablo también afirma. Somos huérfanos, pero Dios tiene el deseo de adoptarnos. Querido amigo, querida amiga, que estás del otro lado de la pantalla, espero que este somero análisis del contexto haya sido de utilidad, que puedas tú estudiar este texto de forma personal luego de este video, y que sobre todo podamos entender el hecho de que Dios no nos desea dejar a la deriva, sino que en realidad Dios desea que seamos parte de su familia. Vamos a orar para terminar con este repaso. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos porque hemos escudriñado tu palabra, hemos revisado, Dios, ciertas características que tiene este pasaje y ciertos asuntos que sucedían en la sociedad romana, en la historia, en la política, que afectaron la comprensión de los romanos de este texto y que tal vez hicieron que el mensaje sea todavía más importante, más chocante, más impactante para los lectores de esta carta, oh Dios. Queremos que sea de la misma manera para nosotros, que podamos entender el hecho de que tú deseas adoptarnos, de que quieres que seamos tus hijos y de que quieres que todos conformemos la familia de Dios. Seas tú con cada uno de nosotros, acompaña a la persona que está viendo esto a través de la pantalla y que tú solamente seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén.